Cuando hablamos del cristianismo, es más probable que lo llamemos fe cristiana que religión cristiana. Esto es apropiado por el hecho de que el concepto de fe es fundamental para el cristianismo, porque la fe es central para la perspectiva bíblica de la redención. No obstante, la fe es un concepto multifacético, por lo que aún muchos cristianos profesantes luchan por comprender qué es exactamente. La definición más fundamental para la fe en la Biblia se encuentra en Hebreos capítulo 11, versos 1 y 2, y dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Nótese la distinción que hace el autor de Hebreos entre fe y esperanza. Estas ideas están íntimamente conectadas, pero aún así se distinguen. De manera similar, Pablo escribe en 1 Corintios 13 acerca de la gran triada de virtudes cristianas como son la fe, la esperanza y el amor. Antes que exploremos el vínculo entre estos conceptos, queremos abordar la noción bíblica de esperanza, porque en el Nuevo Testamento la palabra esperanza funciona de una manera algo distinta a cómo se usa hoy en los países de Occidente. Cuando nosotros usamos la palabra esperanza, generalmente nos referimos a un estado emocional de deseo en nuestro corazón respecto a lo que nos gustaría que ocurriera en el futuro, pero no estamos seguros de que llegue a suceder. Esto es totalmente contrario a lo que la Biblia expresa. Cuando la Biblia habla de esperanza, no se refiere a un deseo por un resultado futuro que es incierto, sino más bien a un deseo por un futuro que es absolutamente seguro. Basado en nuestra confianza en las promesas de Dios, podemos tener plena confianza y certeza acerca del resultado. Cuando Dios le hace una promesa acerca del futuro a su pueblo y a la iglesia, se aferra a ella. Se dice que esta esperanza es un ancla para el alma. Así como los barcos tienen un ancla para no andar a la deriva, nuestra confianza en el Dios Todopoderoso es nuestra ancla al alma para sostenernos y mantenernos firmes en esa promesa. Cuando la Biblia dice que la fe es la garantía de lo que se espera, habla de algo que tiene peso y significación, algo de extremado valor. La implicación es que la fe comunica la esencia misma de la esperanza. En un sentido real, la esperanza es la fe que mira hacia el futuro. La palabra fe entraña un fuerte elemento de la confianza. Si mi esperanza se basa en algo que Dios ha dicho que sucederá, esto tenga por seguro que aunque no lo hemos visto, va a suceder, llueve, truene o ventee. La fe es prueba de lo que nosotros no estamos viendo. Esa definición es la que continúa en el estrecho del capítulo 11 de Hebreos, donde el autor usa una referencia a uno de los sentidos del cuerpo humano, que es la visión. Ver para creer es lo que muchos dicen, ¿verdad? Y es lo que mucha gente está convencida y quiere estar convencida cuando le mostramos que es cierto lo que estamos haciendo y se lo dejamos ver por el sentido de la vista. Pensemos en la Escritura, donde no nos habla ni nos dice sobre que la fe es algo de un salto irracional. El Evangelio no es algo artificial, no es algo ficticio. Pedro, cuando habla y dice lo siguiente en una de sus epístolas: porque cuando le hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Segunda de Pedro 1:16. Asimismo, cuando Lucas comienza su evangelio, en el evangelio de nombre de Lucas, él le dice a Teófilo: después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelas por orden.
Así también Pablo, cuando apela a la resurrección de Cristo en 1 Corintios 15, apela a los testigos oculares que han visto a Cristo resucitado, y comienza diciendo que Cefas, los 12, los más 500, los Jacobo y todos los apóstoles, y luego escribe: yo, como un abortivo, lo vi con mis ojos. Pablo está diciendo: creo en la resurrección porque muchos testigos oculares vieron a Cristo resucitado y yo mismo también lo vi. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento hay un vínculo entre la fe y vista, y no obstante, el autor de Hebreos describe la fe como la certeza de lo que no se ve. Quizás este sea el motivo por lo que algunos aducen que hay un fundamento bíblico para considerar la fe ciega como virtuosa. Después de todo, si uno puede ver o no puede ver, se dice que uno está ciego. Así, si la fe es la certeza de lo que no se ve, eso debe significar que la fe a lo que se refiere el autor es una fe ciega. Pero no podemos pensar que esto esté más lejos del significado de Hebreos, y es un absurdo que la fe sea ciega. Quienes promuevan una fe ciega dicen: creemos lo que creemos sin razón alguna. Es algo totalmente arbitrario. La idea es que hay algún género de virtud en cerrar los ojos, respirar profundo, desear con todas nuestras fuerzas que algo sea verdad y luego decir: es verdad. Eso es credulidad, pero no es fe. La Biblia nunca declara que debamos saltar a la oscuridad. De hecho, la instrucción bíblica que hace más hincapié es que de la oscuridad saltemos a la luz, como nos dice Juan capítulo 3, verso 19. La fe no es ciega en el sentido de ser arbitraria, caprichosa o una mera expresión de deseos humanos. Si fuera el caso, ¿por qué el autor de Hebreos diría que la fe es la prueba palpable de lo que no podemos ver? Cuando la fe está vinculada a la esperanza, se la sitúa en el marco temporal del futuro. Y si hay algo que yo no puedo ver en absoluto, esto es el mañana. No sabemos qué ocurrirá mañana, ni siquiera sabemos qué ocurrirá en una hora. Pero la prueba palpable de lo que no podemos ver, ¿qué es lo que se refiere el hecho del autor de Hebreos? Cuando la fe la vinculamos, dejo un espacio para. Ninguno de nosotros ha experimentado el mañana, como lo dije anteriormente. Hemos siempre tratado de entender el futuro, pero no lo comprendemos completamente. Sin embargo, Hebreos dice que la fe es la prueba de lo que no se ve. La prueba es algo tangible, algo que en verdad nos lleva a una realidad. Es como cuando la policía hace un escrutinio y una investigación. Su testimonio y su caso se basan en pruebas reales que pueden ser contundentes para acusar o para llamar inocente a una persona. Entonces, ellos señalan, esa policía cuando investiga señala cosas tangibles, cosas que ellos están viendo o comprobando con todos los sentidos. La idea es esta: yo no sé qué traerá el mañana, pero sé que Dios sabe qué traerá el mañana. Así que si Dios promete que el mañana traiga algo, y si confío en Dios para el mañana, tengo fe en algo que aún no he visto. Esa fe actúa como prueba porque su objeto es Dios. Yo lo conozco, Él tiene un historial, Él es confiable, Él nunca miente. Dios lo sabe todo y es perfecto en todo lo que comunica. Así que si Dios me dice que algo va a suceder mañana, yo lo creo, aunque aún no lo haya visto. Eso no es credulidad o irracionalidad. Al contrario, es irracional no creerle que Dios haya dicho algo o lo que Dios haya expresado al respecto de algo. ¿Qué dice Dios acerca del futuro?
Él no solo nos revela sucesos del mañana que aún no hemos visto, sino también que nos revela mucho acerca del ámbito sobrenatural que nuestros ojos no pueden penetrar. En ese momento no podemos ver ángeles, no podemos ver el cielo, pero Dios nos revela que existen estas cosas y por fe las creemos sin ningún tipo de retracción. Cuando Dios vino a Abraham, a quien se le conoce como el Padre de los fieles, Él le habló sobre cosas futuras. Dios le dijo: vete de la tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y yo haré de ti una gran nación. Abraham le creyó a Dios y él partió sin saber a dónde iba, en un viaje a un país y a un futuro que él nunca había visto, pero que creyó confiable porque fiel era aquel quien lo llamaba. En esencia, la fe es lo siguiente: no es creer en Dios, sino es creerle a Dios. La vida cristiana se trata de creerle a Dios, se trata de vivir por cada palabra que sale de su boca, se trata de seguirlo a lugares donde nunca hemos estado, a situaciones que nunca hemos experimentado, a países que nunca hemos visto, porque sabemos quién es Él, el Dios Todopoderoso. El peregrinaje de la vida cristiana es un peregrinaje de fe. Comienza cuando Dios crea fe en nuestro corazón. En la primera etapa de nuestra experiencia cristiana, abrazamos a Cristo y confiamos en Él para nuestra redención. Pero todo el peregrinaje cristiano está arraigado y cimentado en la confianza de esta seguridad. Todo el proceso está definido por el fin que vivimos por fe. Como se le dijo a Habacuc: el justo por la fe vivirá. Esta aparente e inofensiva declaración de que el justo por la fe vivirá se cita 3 veces en el Nuevo Testamento, en Romanos, en Gálatas y en Hebreo. Es un motivo central de los escritos de Pablo. Significa que Dios se complace cuando su pueblo vive confiado en Él. Dios le dice a Habacuc: responderé tu pregunta, pero no la responderé inmediatamente. Debes esperar, pero mientras espera, recuerda que la respuesta llegará con toda seguridad. Luego hace un contraste entre una persona orgullosa que no es recta, que vive según la vista, según lo que tiene inmediatamente enfrente. No tiene tiempo para confiar en las promesas invisibles de Dios. Es un marcado contraste entre el hombre que vive por fe, que vive por la promesa de Dios, que aunque no haya visto el cielo, sabe que el cielo es una morada que tendremos todos los justos a través de Cristo Jesús. Decir que vivimos de toda la palabra de Dios, de toda aquella palabra que emana de la boca de Dios, es lo mismo que decir que vivimos por fe. Nos fiamos de su palabra, confiamos nuestra vida en cuerpo, alma, en mente, en fuerza, todo para Él, a su sistema de valores, a su estructura, a su palabra. En todo nos fiamos de Dios. El autor de Hebreos continúa en ese capítulo 11 de Hebreos, dando un pasaje por el salón de la fama que consideramos el salón de la fama de la fe, y comienza con uno de los más antiguos hombres de Dios. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio reconocido y aceptable, y más aceptable que Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo, y Dios aceptó con agrado su ofensa, y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de la fe. La fe es también el medio por el cual vivimos en respuesta a los mandamientos de Dios. No fue la ofrenda, porque existen variedades de ofrenda en el Antiguo Testamento que usted pudiera llevarle a Dios como ofrenda de paz. Dígase, ofrenda por su pecado, ofrenda de frutas, ofrenda de palomillas, ofrenda de cordero, de oveja. No era la ofrenda, sino el valor de ir humillado delante de Dios, creyendo en Dios y creyendo que este es el gran, sublime y poderoso Dios.
el autor sigue hablando sobre otro que es Enoc. Por la fe Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Esta historia continúa de la de Abel, y Enoc fue traspuesto, eludido de la muerte física. ¿Por qué? Porque agradó a Dios. De ahí desprende el autor de Hebreos que dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes los buscan. No podemos vivir ni venir a Dios si no creemos que Dios existe. Eso es sencillo. Eso es la verdad. Esto también lo vemos en los evangelios, cuando Jesús se encontraba con personas que se desviaban de su camino para rendirle honor. Él los elogiaba por la fe de ellos. Esto ocurría porque nadie se molesta en honrar a una persona que no cree que exista, o sea, que sea digna de honor. Por eso el sacrificio de Abel y el sacrificio que hacemos a Jesucristo, labios que confiesan su nombre, son ofrendas gratas a Dios, porque llegan a través de rendirle honor a quien honor se merece, esto es, a nuestro Señor Jesucristo. Noé es otro que es llamado en el Salón de la Fama. Es un héroe, y dice que por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veía. Fue su fe la que condenó al mundo, y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Dios le advirtió a Noé que él iba a enviar un enorme diluvio sobre la tierra para destruir la raza humana por causa de su pecado, pero le ordenó a Noé que hiciera un gran barco para salvar a su familia, a las especies animales y a todo lo que existía, y a su familia y a él. Sabemos que Noé tomó muchos años construir el arca, pero él sabía que lo que Dios había prometido de destruir y que lo iba a salvar era algo seguro, y por eso condenó al mundo por su fe. Abraham tuvo fe y obediencia. No solo creyó en Dios, ni le creyó a Dios, sino que obedeció a Dios. Por eso cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, él lo hizo sabiendo que aquel que lo mandó era tan fiel que iba a resucitar a su hijo de los muertos. Por eso Abraham obedeció y le fue contado por justicia. Igual cuando Sara se le anunció que iba a tener un hijo, sacó fuerza de donde no tenía para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aunque por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. La fe no se trata de creer que Dios existe. La fe es creerle a Dios que ya existe. La fe es confiar en la fidelidad de Dios. Cuando soy fiel, estoy confiando en alguien a quien considero perfectamente fiel. Por la fe en la providencia de Dios, los padres de Moisés lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey, porque sabía que Dios le iba a dar providencia a ese hijo de ellos. Y Moisés entonces tuvo valor, y cuando fue grande no miró hacia la recompensa, porque ya era adulto, dice, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, hermanos y amigos, nuestro mundo de hoy está al revés. El autor de Hebreos prosigue citando un ejemplo de fe tras otro. Por la fe Moisés salió a Egipto sin temor a la ira del rey. Se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no llegara a tocarlos. Por la fe pasaron por el mar rojo como si pisaran tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, murieron ahogados.
Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas 7 días. Por la fe la ramera Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Y qué más puedo decir? Dice el autor. Tiempo me faltaría de hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Sansón, así como de Samuel, así como de todos aquellos profetas que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de las flaquezas y llegaron a ser poderosos en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres de los que el mundo no era digno anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Vivimos en un mundo al revés, donde los mendigos van a caballo y los príncipes llevan harapos. Las personas nombradas en Hebreos 11 fueron aquellos que en el mundo no eran dignos, los que fueron aserrados, apedreados, afligidos y atormentados, y vivieron en desiertos, montes y cavernas. Encima de todo, no experimentaron el cumplimiento de aquella promesa de Dios en sus vidas. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Usted se imagina que Dios hubiera hecho la consumación de los tiempos hace 50 años. Muchos de nosotros no hubiésemos podido entrar al reino de los cielos. Es importante ver cómo nos hemos desligado de la historia bíblica y tomamos muy a la ligera las cosas de los que los padres de nuestra fe pagaron todos aquellos con sus vidas, posesiones y su salud. Cuando pienso en el precio también que se pagó para rescatar el evangelio de la oscuridad en el siglo XVI, y luego pensamos con la liviandad y la suavidad y la ligereza que en el siglo XXI estamos tratando el evangelio, no lo comprendo. No captamos la dulzura de la historia del evangelio, o bien no sabemos nada acerca del pueblo de Dios. En un sentido real, la sangre de nuestros padres nos gritan hoy desde el suelo porque no estamos dispuestos a hacer lo mismo. Aquellos sacrificios con nuestras vidas que hicieron ellos para que el evangelio y la iglesia sea anunciado al mundo. Por eso Dios no honrará a iglesias conformadas por cobardes. Si la iglesia ha de ser la iglesia triunfante, primero debe de ser una iglesia militante. Sin embargo, si miramos la historia de la iglesia, podemos ver que el evangelio resplandeció con mayor claridad y Galileo. ¿Por qué? Cuando estaba sometida a pruebas, a mayores fuegos, a mayores frustraciones, a mayores persecuciones, ahí floreció con más esplendor el evangelio de Cristo. Y esta nómina de Hebreos termina en el capítulo 12 con una de las mayores exaltaciones, donde dice que fijemos la mirada al autor y consumador de la fe. ¿No es interesante que después de mirar todos estos héroes y heroínas terrenales, el autor de Hebreos diga al final: miremos realmente al autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios? Hermanos y amigos, si usted quiere fortalecer su fe, como se afirma, la gracia de la fe no es más hecha y aumentada por el ministerio de la palabra. La declaración de Westminster sobre la fe salvadora añade: también por lo cual
y por la administración de los sacramentos y por la oración se aumenta y se fortalece la fe. Pero en la teología reformada nunca se habla del aumento de la justificación, porque la justificación se sustenta en la justicia de Cristo, pero la fe se sustenta en la palabra de Dios. Cuando usted tenga luchas con tu fe, cuando enfrentes la noche más oscura de tu alma, cuando no estés seguro de que en situación estás con las cosas de Dios, huye a las Escrituras. Es desde las páginas que Dios, el Espíritu Santo, te hablará, te ministrará tu alma y fortalecerá la fe que Él te dio en un comienzo. No es en base a las críticas. La Biblia no te fortalece en base a las críticas, te fortalece a través de la palabra. Entremos y luchemos la batalla de la fe, la batalla espiritual, defendiendo la fe en cada momento, derribando argumentos y todo lo que se levanta en contra de la verdad, porque la suma de la verdad es la palabra de Dios. Luchemos con cuerpo, alma, espíritu, hasta la sangre, hasta la muerte, por elevar la fe que una vez fue dada a los santos, la fe de Jesucristo. Amén.